Bueno, esa es mi cámara, ¿no? Arriba, muy bien, señores. Yo tengo que decirlo públicamente porque creo que hay que, hay que darle al César lo que es del César, ¿no? Y en este caso he invitado al congresista Jorge del Castillo porque él acaba de presentar un proyecto de ley que prohíbe la reducción de la remuneración del trabajo por parte del empleador. A mí eso me parece muy bien y ha tenido una reacción rápida, está firmado además por toda la cédula parlamentaria prista, por Javier Velázquez Quején, por Luciana León, por Mauricio Mulder y entre otras cosas por esta sentencia que ha permitido, y por eso también hemos llamado al doctor Jorge Toyama, abogado laboralista, para entender qué ha sucedido y por qué se ha permitido que un empleador pueda reducir la remuneración al trabajador. Les voy a dar la bienvenida a ambos. Congresista del Castillo, bienvenido. Muchas gracias. Y felicitaciones porque en verdad es uno de los que más ha levantado la voz en este tema que me parece inconstitucional y muy preocupante que se abra como la luz verde o no, un túnel para que empiecen algunos empleadores vivos a pretender bajarle el sueldo a los trabajadores. Y lo hace bajo la premisa o bajo la no premisa de una ley, ¿no? No hay una disposición expresa que permite este tipo de acciones, y más bien hace una interpretación en contrario de una norma. Entonces dice, como no se puede esto, se puede lo otro. Por tanto, sí le puedo bajar la remuneración. Pero eso es desconocer, por ejemplo, que en el derecho en caso de duda o de interpretación, en este caso que puede ser A o B, tú tienes, la autoridad está obligada a hacer aquello que es más favorable al trabajador, no lo más desfavorable, ¿no? Es un principio del derecho laboral. Muy bien. El doctor Toyama, que es profesor de la materia, lo sabe perfectamente. Por favor, permítame darle la bienvenida. Doctor, estamos hoy día entrevistando al doctor Jorge Toyama, que va a compartir la mesa, abogado laboralista. Bienvenido, tiempo que no lo veía. Gusto de verlo, doctor Toyama. ¿Es posible que un empleador pueda reducir unilateralmente el salario a un empleador? A un trabajador. No. Bueno, ¿qué tal? Para empezar, creo que hay que advertir que esto es una sentencia, ¿no? De un caso particular, no estamos ante... No es vinculante. No es vinculante, no o es sea, una mañana ley. más tarde un empleador no puede argumentar, miren, existe esa sentencia. Podría ser uno vivo, pero no tiene razón, ¿no? El trabajador, si pasa eso, le puede reclamar directamente, puede ir al inspector de trabajo, puede ir a un juez, ¿no? Entonces, en esta sentencia lo que ha generado, ha abierto la puerta, creo que innecesariamente, pero bueno, ya estamos con esta sentencia, es si cabe la aceptación tácita de la reducción de sueldo, ¿no? Lo que dice la ley es que tiene que haber un acuerdo, ¿no? Si yo con usted llego a un acuerdo para reducir el sueldo, vale, ¿no? El tope mínimo es 850 soles, que es el mínimo vital. Pero ¿qué pasa cuando yo le rebajo el sueldo a usted en una situación económica crítica, estoy en disolución, durante 2 años usted no dice nada y luego me reclama, ¿no? Ese es el caso de la sentencia, ¿no? Entonces lo que se discute es si el no reclamo, si quedarse calladito, ¿no? Se toma como un sí. Una aceptación, que es lo que se llama aceptación tácita. Ok. ¿No? O es necesario el acuerdo expreso, la aceptación expresa, ¿no? ¿Usted qué piensa? Yo creo que es necesario una aceptación expresa, porque estando ante un derecho tan relevante, inclusive tú lo has dicho, es un derecho constitucional, como decía el congresista del Castillo, la consecuencia de eso es que es un derecho intangible, ¿no? Dicen que el sueldo es intangible, o hasta algunos dicen que el salario es alimentario, porque lo único que recibe el trabajador es su sueldo, ¿no? Sí. Entonces, los sueldos solo se pueden reducir o se puede descontar en 3 supuestos nada más, ¿no? Uno, cuando la ley dice, te descuentan la AFP, te descuentan la ONP o te descuentan la quinta. Segundo, cuando hay una sentencia que autoriza el descuento. Por ejemplo, el típico caso lamentable en el Perú, los alimentos, ¿no? Y tercer caso, cuando el trabajador acepta expresamente la reducción de sueldos. No hay más. Aquí la discusión que se ha generado es si cabe, esa aceptación puede ser tácita, ¿no? Muy bien, ha quedado clarísimo. De hecho, antes de seguir preguntándole al congresista Jorge del Castillo, tengo que decirles que mi director me está informando que el alcalde de Comas quiere hacer una aclaración sobre esto que ha sucedido en su distrito, en el cementerio, y entre comillas, mausoleo a los presuntos terroristas. Bueno, yo le voy a dar, por supuesto, la palabra, pero
nos vamos a conectar, pero por favor permítanme terminar la entrevista. En Todo se sabe, creemos que todas las partes tienen que dar su punto de vista. Doctor del Castillo, entonces, ¿usted qué va a proponer en esta ley? Que no se reduzca la remuneración en ningún motivo. Primero, estamos claros que no hay una base legal para una reducción no consensuada, ¿no? La ley, además viene una ley del año 41, se han cambiado 2 constituciones en la ruta, y hay nuevos derechos laborales que se han implantado, pero bueno, esa es la ley, requiere la aprobación. En el caso específico tiene razón el doctor, pero han puesto un considerando el 10º, absolutamente innecesario en este fallo, pero que abre la puerta para que por interpretación, acá no cambia interpretaciones y menos en contra del trabajador, por interpretación se le puede reducir de una manera no consensuada, o sea, sin aceptación del trabajo. Eso dice textualmente acá. Entonces, si bien no es vinculante, porque ha sido una sala, ¿no? Pero la jurisprudencia es la jurisprudencia. Habrá 1000 abogados se que sienta digan, un precedente. acá hay un precedente, claro. por tanto, Entonces, este es el punto. Entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo que de repente un acuerdo de sala plena, jurisdiccional, de la Corte Suprema podría aclarar esa parte y sacar este tema y terminar el incidente. Esa es una solución, ¿no? La otra solución de repente es un amparo que va a terminar, sabe Dios cuándo, en el Tribunal Constitucional. Y la otra solución es esa, cortar por lo sano. No se puede, punto. No se puede. Porque además se supone que las leyes tienen que ir de acuerdo a la realidad socioeconómica del país. En el momento depresivo de Humala no se da eso. Se da cuando empieza un gobierno que empieza a levantar cabeza. Entonces, ¿cómo queremos reactivar la economía del país quitándole sueldo a los trabajadores? Es un suicidio económico para el Perú. Ya, pero bueno, me voy a ir un poco del tema, pero ahora que hablan de unilateral también le quiero preguntar al abogado, pero quiero aprovechar su presencia. Me queda claro y de verdad, ojalá esto salga pronto porque no podemos permitir los trabajadores que argumentando crisis o lo que sea, venga Pepe el Vivo y además, te reduzca su salario. Como está puesto acá, esa decisión de crisis empresarial la resuelve el dueño de la empresa. Sí, eso es lo que le iba a preguntar. O sea, no es el Ministerio de Trabajo, no es un tribunal, es el dueño. Oiga, mi empresa está en mal estado, yo le bajo el sueldo y punto. No, esto es lo que permite esta sala, lamentablemente, en una consideración que convengo que era absolutamente innecesaria, que no tiene que ver con el tema de fondo, porque en el caso específico, el señor demandante había convenido, ¿no? Ahora, si no reclamó en 10 años, tampoco no quiere decir que no puede reclamar, porque los derechos quizá no reclamó porque en ese momento necesitaba demasiado dinero. Así es, y son irrenunciables, ¿no? Exacto. Puede haber pasado 10 años, y aquí hay muchas vivezas, no tienes contrato, ¿no? Te trabajas, cumples supuestamente de practicante y cumples una labor como de un trabajador y al final no te reconocen. Bueno, para defender a los trabajadores creo que nos falta pantalones. Yo creo que este punto que es para los trabajadores activos. Sí. Y la otra propuesta que ya el gobierno nos aceptó para pagarle a los jubilados los pequeños reajustes pensionarios, que en más de 31.000 juicios son la de nunca acabar y que llenan el Poder Judicial, el gobierno ya aceptó. Así que ahora tenemos que transformarlo también en una ley para que el Estado se desista de esos juicios, que son pequeños montos, y les pague de un solo cheque y se acabó. Todo lo que le íbamos a condonar a Nicaragua y Cuba es varias veces más de toda la deuda de todos los jubilados. De todos los jubilados del Perú. De todos. Sí. Ya, pues entonces paguemos a todos los jubilados. Pues, en lugar de estar perdonándole la vida a Cuba y a Nicaragua. Felizmente eso ya se paró. En seco. En seco. En Juan, como se dice. Sí, y felizmente usted también lo alertó en Juan. Y lo alertó en este programa. Dicho sea de paso. Así fue. Doctor Toyama, la unilateralidad. Yo quería aprovechar esto porque usted ha tocado un tema muy importante. Ayer he estado entrevistando a un ex ministro de Energía y Minas y a un buen economista, al señor Herrera Escalzi y al señor Romero Caro. Y entonces, y también quería preguntarle al congresista del Castillo, la unilateralidad. El Estado, el gobierno, decidió que los peruanos tengamos que subvencionar de alguna manera el gasoducto. ¿Y cómo lo decidió?
en el pago de las tarifas eléctricas. Y entonces ahí yo también quiero preguntarle, ¿quién nos defiende? O sea, el Estado nos preguntó, porque muchas personas que me han escrito en Twitter y en las redes, y yo he tocado este tema básicamente por eso, porque la gente está harta de que la tarifa de su recibo de luz haya subido tanto. De pronto nos enteramos porque se le ocurrió, pues, porque ya así fue y así pasó. ¿Quién nos defiende de estas cosas unilaterales? Bueno, lo unilateral es una costumbre que algunas empresas vivas tienen, pero también a veces el Estado, ¿no? Y cuando me refiero al Estado no me refiero a este gobierno, es el Estado. Sí, claro, el Estado que general, actúa como ¿no? Pepe el Vivo, claro. Entonces, por ejemplo, el Estado tiene normas que permiten pagar menos aportes a salud, ¿no? Porque el básico del Estado es menor, en consecuencia el trabajador recibe gran parte de su sueldo como beneficio, como bonificaciones, pero el aporte es sobre el básico, ¿no? Que es chiquitito, ¿no? O la misma compensación por tiempo de servicio de cualquier trabajador del Estado. Ajá. Se calcula sobre el básico, que es pequeño, y no sobre todas las remuneraciones que son mayores, ¿no? Entonces, tú puedes encontrar varios ejemplos donde a veces el Estado da una norma con nombre propio, ¿no? O un ejemplo último nada más, ¿no? Para luego entrar a lo que tú dices. O el ejemplo de la SUNAT, del 1.5, ¿no? De la recaudación que se reparte entre todos ellos. Y que creo que también ha sido parado, ¿no? O ha sido observado y no sé si... Sí, eso también lo observamos. Sí. Y está en camino de solución. Sí. Claro. O por ejemplo, ¿no? Solo para ilustrarte, hay una norma que dice que si el subcontratista no paga los beneficios sociales de los trabajadores, la empresa principal responde, ¿no? La tercerizadora no paga, la principal responde. Eso se llama solidaridad, ¿no? En cambio, si es que eso ocurre al Estado, ahí sí no hay solidaridad, ¿no? Por exclusión expresa normativa, ¿no? Entonces, ¿pero qué tal raza? ¿Por qué? Bueno, esa fue la norma que salió hace algunos años, ¿no? Ya. Entonces, tú siempre puedes encontrar esas cosas donde ves elementos donde el Estado presiona, pero respecto del sí mismo no. O por último, ya para no dar más ejemplos, el CAS, ¿no? El contrato administrativo de servicios. Cierto. Hay casi 500.000 de trabajadores del Estado en ese régimen que debió eliminarse, ¿no? Que prácticamente es la continuación de uno que empezó en el año 90, que se llamaba Servicio No Personal y ahora se llama CAS, ¿no? Y tú puedes encontrar, yo tengo algunos amigos que trabajan en el Estado, 10, 15 años donde nunca han estado en planilla, ¿no? Porque tienen estos regímenes particulares, ¿no? Entonces yo creo que cuando el Estado da reglas unilaterales, primero lo que debe hacer es socializar la iniciativa, ¿no? Es decir, poner en público, ¿no? De explicar las razones, ¿no? Y eventualmente, en función a las opiniones, llevar inclusive a temas, a instancias de diálogo social como el Consejo Nacional de Trabajo o el Acuerdo Nacional, ¿no? Y luego de escoger todas esas posiciones, bueno, si es una ley tendrá que ser en el Congreso, si es un reglamento será el Ejecutivo, ¿no? Pero creo que lo clave es socializar antes, ¿no? Sin socialización, sin escuchar, sin diálogo e imposición, pues pasan estas cosas como las marchas que entiendo ha habido hoy día por este tema del sueldo, ¿no? Claro, ni un sol menos. Exacto. ¿Cuál es su opinión, doctor del Castillo? Antes permítame pasar el punto anterior. En Twitter el señor Martín Pérez, presidente de CONFIEP, ha hecho una declaración muy interesante. Dice, la reducción de remuneraciones no está en la agenda de los empresarios. El éxito de nuestras empresas se debe a nuestros trabajadores. Yo creo que es muy importante que el presidente de CONFIEP... el presidente de CONFIEP. Haga esta declaración, porque esto implica que no están de acuerdo con este tipo de salidas por la puerta falsa, ¿no es cierto? Que lo único que crea son problemas sociales, ¿no? Y conflictos laborales, ¿no? Hasta están hablando de un paro nacional por este asunto, ¿no? Y una movida de gente y cada vez se irá creciendo. Y tiene razón si esto no lo cortan rápido. Por eso yo creo que en el Congreso este proyecto de ley va a prosperar muy prontamente. Y si usted nos ayuda, doctor Toyama, a perfilarlo en lo que cualquier cosa para perfeccionar la idea, en buenísima hora. Bueno, mejor, porque además eres un buen abogado laboralista. Ya lo creo. Entonces ya acá ya se concretó ya la defensa de los trabajadores. Y ahora defiéndanos de las tarifas eléctricas. Ah, bueno, fíjese. O sea, qué manera de habernos... Cuando se firmó el contrato del gasoducto, sí, ¿no? Creo que se firmó en mi tiempo.
1.700, 1.800 millones de dólares. Hoy día cuesta sobre los 7.000. Y en nuestro contrato no estaba previsto la garantía de red principal, o sea, que el afiliado, el usuario de la luz pague. Eso no estaba incluido. Entonces, ahora lo han incluido. Entonces, los peruanos tenemos que abonar un monto que es 1/3 del financiamiento. O sea, nosotros, los peruanos de a pie, financian la obra que una empresa privada va a hacer. Sí, eso. Ya, no hay derecho. No hay derecho, pues. Hay que buscar otras fórmulas. O no le cobran, o si es necesario el cobro, ese cobro tiene que ser, por ejemplo, una especie de accionariado difundido. O sea, yo estoy pagando, pero estoy comprando un derecho sobre esto, a futuro, ¿me entiendes? Como acción, por ejemplo. Son ideas modernas, ¿no? Distintas, innovativas a lo tradicional. Lo tradicional fue, te cargo la cuenta a la gente, ya está, no, y tú lo la pagas. injusto es pasarnos Pero, por supuesto, no tiene razón. En cambio, si tú pagas y tienes una contraprestación, ¿no? Por ejemplo, de acciones que vas adquiriendo, cuando esto funcione, vas ganando también, vas recuperando tu plata. Podría ser una alternativa, puede haber otras, pero creo que esto es en fin, yo suelto esto como una idea para evaluar, pero ya el gobierno también, a petición de la célula parlamentaria priista, yo lo sustenté, ha aceptado la renegociación de la línea 2 del metro. Y del gasoducto. Y del gasoducto. Y también una revisión del tema del aeropuerto Jorge Chávez, que también tenemos problemas ahí, ¿no? O sea, ¿usted cree que las próximas semanas, cuando se debata todo el pedido de la delegación de facultades, va a ser un saldo positivo? ¿Va a haber un saldo...? Yo estoy muy optimista. Okay. Creo que este tema de la UIF era un tapón que estaba ahí impidiendo una solución. Ayer lo hemos resuelto. Pero en el debate de la ley de presupuesto, de la ley de financiamiento, etcétera, y del concepto macroeconómico que presentó el primer ministro y el ministro de Economía, por ejemplo, dijeron, vamos a destrabar las grandes obras. Bueno, pero destrabar en las mismas condiciones de ninguna manera. Hay que destrabar en nuevas condiciones. Y por eso, muy bien ha hecho el gobierno de aceptar nuestra petición de que se renegocien estos contratos. Mira, para tener una idea, para que la gente entienda por qué. El kilómetro, con el contrato que nos deja Humala, es 200 millones de dólares por kilómetro. Si hubieran decidido, en lugar de hacerlo subterráneo a 30 metros bajo tierra, hacerlo elevado, como es el tren eléctrico que se construyó en nuestro gobierno, costaría 40 por kilómetro. Sí, pero eso lo dijo el propio PPK cuando era, sí, claro, no era candidato. Pero por eso mismo, sí, en buena hora. Así es. Además, él mismo dijo... Sí, pero parece que ya no hay solución. No, sí hay solución. Ojalá. ¿Sabe por qué? Porque lo que han construido hasta ahora es 15%. Okay. Han empezado en Santa Anita, están por ahí todavía. Que se replantee, pues. Entonces, por ejemplo, la ruta hasta el Callao, ¿tenemos una necesidad de hacerla por abajo? No, por abajo cuesta más y se pericotea más. Se hace elevado y cuesta 5 veces menos. No, y se pericotea más todo por abajo. A manos llenas, usted ya sabe. Así es, ¿no? así es, señor. Así es que espero que haya una renegociación transparente, honesta, y en este tema del gasoducto también haya una renegociación, un replanteamiento, tanto en la obra como en el financiamiento. Y espero que, por favor, levanten la voz ustedes los congresistas para que no nos terminen de hacer más caro nuestra tarifa. Si usted nos da el amplificador de su programa, se va a sentir mejor. Ustedes son más que bienvenidos siempre, todos. Gracias, doctor del Castillo. Encantado. Y doctor Toyama, me alegra saber esta buena noticia, toda su explicación. No hay forma, pues, ¿no? De que nos reduzcan el sueldo de manera ni unilateral ni nada. Siempre consensuado. Y por escrito. Y por escrito, muy bien dicho. Y el consensuado... entre comillas, porque una cosa es consensuado y otra cosa es coactado, ojo. Total, ojo, a veces, ¿no? Sí, claro. Aceptas que te voto. Ay, por favor, eso de coactado lo conozco muy bien. Muchas gracias, doctor. Encantado. Y muchas gracias, doctor del Castillo. Yo tengo que terminar el programa.